conciencia histórica más colectivamente, ¿no? Eso fue muy importante y muy nuevo, en una forma muy nuevo para la metodología de investigación, sobre todo a través de la historia oral. Entonces, el TOA en estos años y más adelante también fortalecieron la conciencia histórica indígena y también contribuyeron y siguen contribuyendo al surgimiento de una nueva generación de movimientos indígenas. Y esto es una foto que yo saqué del señor Gregorio Barco Gorachi. Eso fue un momento de mis investigaciones más impactante para mí. Unos miembros del TOA me llevó a Sencata en 2015 para entrevistar el último hijo viviente de Santos Macatula. Él hablaba Aymara nomás, yo no hablo Aymara, pero a través de un familiar he podido entender lo que estaba diciendo. Y era aunque era muy viejo, enfermo en estos momentos, como dije, falleció unos años después. Bueno, era muy emocionante para él hablar de su padre, ¿no? Recordando su lucha, recordando las varias estrategias de lucha que tenía su papá. También me decía que su papá tenía una forma de hablar con las plantas, hablar con los animales, que tenían unos talentos, unos rasgos muy importantes que les ayudaron en la lucha, ¿no? Pues eso fue una entrevista muy linda y estoy bueno, fue muy lindo hacer esa entrevista. Entonces, con esa entrevista me he dado cuenta el poder de la historia oral, ¿no? Que este sentimiento del pasado, esta emoción no está en los archivos, no está en los libros, en los periódicos, sino la historia oral puede ofrecer una forma de cómo entender la emoción, los sentimientos de estos eventos, de esas luchas en el pasado. Bueno, para terminar, el último caso y después algunos puntos más corrientes, el último caso que investigué en estos temas fue la reconstrucción de los ayllus en Bolivia en los 90 y la fundación del CONAMAC, una red nacional de ayllus y marcas en Bolivia. Y se puede ver la fundación del CONAMAC en el 97. Y bueno, el TOA además de hacer estas investigaciones con la historia oral, también empezó a ayudar y apoyar la reconstrucción de los ayllus en los 90s. Los ayllus son una forma de organización comunitaria indígena en los Andes que viene desde hace muchos siglos, que deben saber, ¿no? Y la reconstrucción en estos años fue un proceso de recuperación y fortalecimiento del ayllu, enfocando varios rasgos, ¿no? Características de los ayllus en las distintas partes del país, como el liderazgo rotativo, la gobernanza indígena local y comunitaria, el trabajo colectivo, la ética comunitaria de la reciprocidad y el apoyo mutuo, ¿no? El proceso de reconstitución requirió una investigación histórica de base y también una reflexión sobre las costumbres y tradiciones de ciertos ayllus, ¿no? Había varias tradiciones y costumbres dependiendo en la zona. Y también fue una forma un trabajo de investigación documental para recuperar el modelo del ayllu y también para mostrar al gobierno y como esta historia, esas tradiciones del ayllu para obtener el apoyo y la legitimidad del Estado, ¿no? A través del Estado. Y bueno, el TOA ayudó mucho en ese proceso de investigación, de reflexión, de entrevistas, de como conectando historias orales para como recuperar estas historias, estas tradiciones para fortalecer el ayllu. Entonces, el TOA ayudó en ese proceso hasta que también participaron en la fundación del CONAMAC en 97. Y bueno, la fundación del CONAMAC fue parte de una lucha para revitalizar las formas de organización comunal que habían estado bajo permanente ataque desde la conquista española de los Andes. Entonces, para terminar un poco las investigaciones, como volver al primer ejemplo, ¿no? Ahí está la fundación del CONAMAC en 97, pero en medio de este proceso de reconstrucción, el gobierno
de Santos de Lazada, de Banzer, de otros gobiernos, impuso una serie de políticas neoliberales que sacrificaron los derechos de los trabajadores y debilitaron a los sindicatos, privatizaron los servicios y recursos naturales, promulgaron medidas de austeridad impulsados por organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y así empezaron varias protestas, como las protestas en Cochabamba, en la Guerra del Agua, contra la empresa Bechtel, para decir, el agua es nuestra, ¿no? Tiene que ser público, no privado. Y también en la Guerra del Gas, para decir que el gas es nuestro, no tiene que ser privatizado, exportado por Chile por un precio muy bajo. Pues varias protestas emergieron en estos años contra este sistema neoliberal. Los CONAMAC, el CCCB, los EJUVES del auto, los cocaleros, el COB, varias organizaciones sindicales, sociales, indígenas, campesinos, llenaron las calles en varios movimientos contra este sistema, ¿no? Y en estos momentos, como dije antes, utilizaron estos símbolos de Qatari, utilizaron, según el Maiku, el Felipe Quispe, las mismas formas de bloqueos que utilizó Qatari, y también hablaron en sus discursos sobre estos 5 siglos de rebelión y como conciencia política en las calles, en las luchas, en las marchas, contribuyó a varias plataformas políticas en estos años, proyectos, demandas, también como la Agenda de Octubre, que salió en el auto después de la Guerra del Gas, ¿no? Entonces, también se pueden ver algunos ejemplos actuales, ¿no? Que como mi estudio fue más histórico, ¿no? Hasta los 2000. Pero para terminar, creo que se puede ver todavía estos símbolos, estas formas de lucha, esta conciencia histórica. Ahí es una foto aquí en el auto, tomado en las movilizaciones de agosto 2020 para exigir las nuevas elecciones, para como protestar contra el gobierno de Áñez, ¿no? Y en estas movilizaciones también usaban la huipala como un símbolo de lucha de las varias naciones indígenas del país, después de que fue quemado, sacado la huipala en 2019, ¿no? Y como respuesta marcharon con la huipala, ¿no? Como un símbolo de orgullo. Creo que con este último ejemplo está todavía muy importante estos usos del pasado, la historia oral, también los símbolos como Tupac Katari, la huipala y las formas de bloquear. Pues creo que es importante continuar estudiarlos, apoyarlos y entender esta forma de lucha, de conciencia política que es muy importante y tiene un poder política, social muy, muy importante. Y esto es. Gracias. Muchas gracias, profesor Ben. Ha sido realmente una experiencia hoy de volver a revivir la historia reciente del país, ¿no? Eso con algunos que ya somos ancianos, ¿no? Pero hay un tema aquí muy importante para nosotros, ¿no? Que es el tema de los usos de la historia, ¿no? Y cómo es que los usos de la historia pues han permitido movilizaciones, en el caso del CONAMAC, la reconstitución. Pues muy importante el tema de los usos de la memoria, digo, de la historia, pero también nos ha hablado de los usos de la memoria. Entonces, el trabajo de Ben realmente es una propuesta bastante innovadora para mí porque, como ya habrán escuchado, estudia los usos de la historia, pero también hace la historia, ¿no? De todo aquel tiempo, la emergencia del catarismo con Genaro Flores, el indianismo también al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí la referencia a Minca, que era la primera ONG indígena y que permitió justamente el surgimiento de esos liderazgos, ¿no? Y luego la historia del taller de historia oral andina, ¿no? Entonces, y hay una cosa ahí que a mí me impacta mucho, ¿no? Porque a veces el hacer historia oral tiene dificultades, ¿no? Y
el que Ben haya entrevistado al hijo de Santos Marcatola, ya me parece una hazaña, ¿no? O sea, llegar hasta él, ¿no? Yo quería decir como anécdota también aquí, pues circulaba un amigo nuestro que era el nieto de Santos Marcatola, lo deben conocer, Alejandro Ilaquita, tuvo algún problema, creo, y ya no está en esta universidad. Entonces, pues con todo eso, estimados colegas y estudiantes, pues yo les invito a hacer preguntas, comentarios. Es una historia que conocemos y las personas, por ejemplo, que han hecho mucho de esa historia también son conocidas. Ángel ha hecho un homenaje aquí a Roberto, a Germán y al Maico, al Felipe. Hemos tenido un evento emotivo muy importante el año pasado, y es que aquí hemos tenido de docentes a Felipe y también a Germán, así que el tema de la Huipala, sin el trabajo inicial de Germán, tal vez habría tardado, ¿no? Hay mucha gente que duda de la Huipala, etcétera, pero Germán ha sido un puntal en eso, ¿no? Entonces, pues, tienen la palabra, estimados colegas, estimados estudiantes. Por favor, señor director. Quisiera mencionar algo. En este momento, la carrera de Historia está realizando un trabajo también de investigación. Se ha realizado un convenio con la provincia de Camacho para hacer su investigación precisamente, ¿no? En noviembre del año pasado. Entonces, estamos en pleno trabajo. Los equipos están viajando ya a la provincia. Y esta charla precisamente nos da pie, digamos, a cómo enfrentar los retos metodológicos para realizar esta investigación, ¿no? Entonces, por eso yo agradezco enormemente, tanto a Carlos como al profesor, porque nos permite tener, digamos, una mirada un poco más profunda de lo que tenemos que hacer, tanto a los colegas como a los estudiantes. Entonces, quería hacer esta puntualización precisamente para destacar este aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos da mayores luces para trabajar, ¿no? Simplemente eso. Gracias, director. Entonces, tiene la palabra, estimados colegas y estudiantes. Ricardo. No. Por favor. Ya. Con la venia del director y estimados colegas y estudiantes, primero felicitarle al profesor por la investigación que ha hecho en torno a la historia del movimiento indígena, ¿no? Y también la parte de la historia de TOA y más que todo la historia oral. La pregunta de mí es un poco una cuestionante que me hago yo personalmente, ¿no? Hemos llevado a cabo las jornadas académicas, ¿no?, de la carrera de aquí de la universidad. Y en torno a esto hemos hecho algún tipo de sugerencias de materias que deberían permanecer y deberían retirarse. Y en ese sentido ha habido una opinión personal o opinión de los que eran la comisión de retirar la materia de historia oral. Entonces, mi pregunta sería para usted, profesor, ¿cuál sería la importancia de la formación académica del estudiante de historia con la materia de historia oral? ¿Es importante, no es importante, así correcto, digamos, el sacarlo de la malla curricular? Y quisiera que también nos comente un poco más, digamos, de esta experiencia de la historia oral. Gracias. ¿Alguien otro compañero? Para que se haga unas 3 preguntas o comentarios y después nuestro invitado responde. Si no, entonces va a responder aquí al colega y después podrán hacer también sus preguntas. ¿No hay? Entonces, profesor Vélez, adelante. Muy bien, gracias por la pregunta, muy amable, y sí, tiene que ver mucho con mis investigaciones y lo que entiendo de la importancia de la historia oral, ¿no? Creo que bueno, para mí sí es muy importante este tema, esta materia, por varias razones. Uno es que, bueno, la historia como conocemos es más basado en los archivos, los libros, las cosas ya escritas,
pero la historia oral está viva.